Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Parlamentario, contamos con su director, el doctor Enrique Daniel Rodríguez Masdeu, que nos hablará del control intraórgano en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes a todos, bienvenidos y un placer para mí compartir este espacio en el que nos acompaña como disertante el doctor Daniel Rodríguez Masdeu. Tendremos la oportunidad de participar todos con preguntas a lo largo de toda la exposición del colega, así que bueno, voy a presentarlo. El doctor Daniel Rodríguez Masdeu es director del Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Es director de la Diplomatura en Derecho Parlamentario, asesor parlamentario y profesor de Derecho Parlamentario de la Universidad Abierta Interamericana. Miembro fundador de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario y del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario. Es coautor con la doctora María Gracia Nenzi de la parte correspondiente al procedimiento parlamentario de la legislatura, en la Constitución de la Sociedad Autónoma de Buenos Aires, en la edición comentada. En esta actividad les cuento que hará uso de la palabra el doctor desarrollando un segmento de análisis del reglamento de la legislatura durante aproximadamente 10 minutos. A partir de ese momento se van a abrir preguntas y luego se continuará con los siguientes segmentos. Así que les pedimos a quienes nos están acompañando que el trayecto que el doctor va exponiendo, les vamos a ir habilitando las preguntas que les vamos a formular y después sigue con la presentación del tema. Muchas gracias, bienvenido Daniel, y te reitero mi agradecimiento por hacerme partícipe de este encuentro y de esta actividad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que me escuchen bien, porque teníamos audio recién. Bueno, yo voy a hablar, de acuerdo al sistema que dijo la doctora, sobre control intraórgano en la legislatura porteña. La idea es, el objeto de este trabajo es verificar si todos los diputados de la ciudad o legisladores se encuentran conforme al reglamento de la legislatura de la ciudad en un mismo pie de igualdad para poder el intraórgano. Esa verificación necesitamos analizar el articulado del reglamento de la legislatura, no lo vamos a hacer ahora, pero bueno, los temas importantes, y determinar si cualquier legislador participa equitativamente y efectivamente, igual que sus pares, en cada una de las instancias en las que se impulsa el procedimiento parlamentario de sanción de las normas o aprobación del tipo de normas. Si así lo hace, se encuentra efectivamente en capacidad de controlar cada paso. Por consiguiente, el grado de control intraórgano está directamente relacionado con la facultad que le otorga el reglamento de la legislatura a los diputados para que sin ninguna restricción diferente reglamentaria adelante, así como los demás legitimados, hasta que la legislatura lo apruebe o lo rechace en el recinto de sesiones. Es decir, vamos a ir a ver y trabajar todo ese tema. La Constitución de la ciudad ha determinado los requisitos para ser diputados y legisladores, o diputados / legisladores, se llaman igual, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y no le ha dado más derechos a unos que a otros, ni les ha impuesto a esos otros mayores obligaciones que a los primeros. Es decir, no están diferenciados en modo alguno un diputado diferente a otro. De manera tal que el reglamento de la legislatura, dictado para cumplir con la manda constitucional, tampoco debería hacer diferenciación con respecto a los legisladores. Vamos a verificar entonces
si el legislador originario, que es el constituyente, ha tomado la manda dada por los constituyentes y diseñado un mecanismo reglamentario por el cual, por mínimo que sea el bloque que conforme a un diputado, tiene derecho a presentar y llevar adelante su proyecto hasta ser debatido en las recintas sesiones, o por lo menos dejar sentada su posición en defensa del mismo, si puede defenderlo hasta el recinto, y o participar también en cada etapa del procedimiento parlamentario, controlando y contribuyendo, o intentando desecharlo en el caso de que sea un proyecto que no es de esa autoría. Bien, hasta ahí estamos, creo que ha sido claro. Previamente, adentrarnos en esta exposición, en uno de los mecanismos de participación ciudadana vigentes en la ciudad, fundamentalmente los venidos por la intervención de la legislatura, según los incisos 3 y 4 del artículo 80 y 81 de la Constitución de la ciudad, la que expresa, el artículo 80 dice: la legislatura de la ciudad reglamenta la participación vecinal en todos sus ámbitos y niveles. El inciso 4 reglamenta los mecanismos de democracia directa. El artículo 81, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros, dicta su propio reglamento. De la legislatura son 60, así que con 31 miembros dicta su propio reglamento. Para una mejor comprensión hemos dividido, para su estudio, de acuerdo a la fuente que lo sustenta, estos mecanismos de participación ciudadana. Primero, materia constitucional. Las audiencias públicas, la Ley 6, temáticas de requisitorio ciudadana, para designaciones y acuerdos, la iniciativa popular, artículo 64 de la Constitución y Ley 40, el referéndum y consulta popular, artículos 65, 66 y Ley 89, y revocatoria del mandato, artículo 67. El Consejo Consultivo de la Ley de Comunas, el Consejo de Planeamiento Estratégico, el Consejo Económico y Social. Como normas independientes, la legislatura ha aprobado el programa de la legislatura de la escuela y el concurso de jóvenes legisladores, el foro de la tercera edad, el foro para la plena integración de residentes de otras nacionalidades y el Parlamento de las Mujeres. En cuanto a la tercera parte, que es la materia reglamentaria, el artículo 8 del reglamento de la legislatura expresa que cualquier elector del distrito puede efectuar impugnaciones a los legisladores. Establece las reuniones de comisión de asesoramiento permanente y juntas, las reuniones públicas y especiales, y reuniones fuera del ámbito de la legislatura, la tribuna popular, y las consideraciones de particulares, resolución 17, que es muy interesante, iniciativas que no son iniciativas parlamentarias hasta tanto no las tome un legislador. En general, todas esas normas fueron aprobadas por la primera lectura, que ha sido imbuida del mandato otorgado por la Convención Constituyente, de la que, sin lugar a dudas, es la continuadora. La facultad de control del legislador se encuentra íntimamente relacionada con lo que nosotros denominamos el principio de defensa de los derechos de las minorías políticas de la legislatura porteña, que es otro tema que no vamos a tratar ahora, pero que está también plasmado en la redacción de su reglamento, y de alguna forma son las dos caras de la misma moneda. Entonces, a realizar el análisis debemos determinar si existe un pie de igualdad en todos los legisladores, independientemente de que formen parte del bloque mayoritario, bloque de alguna minoría, minorías parlamentarias, o hasta bloques de uno o dos legisladores, ya bloques unipersonales, mediante que se asegure su participación e inclusión en cada paso o segmento del procedimiento parlamentario vigente para la aprobación de las normas en la legislatura porteña. Y por supuesto, verificando eso, verificaremos si existe el control efectivo de ese procedimiento por cada uno de los legisladores. Para poder desarrollar nuestra teoría y demostrarla en la práctica, tomaremos la mínima expresión de la representación legislativa que permite la legislatura de la Cámara. Es decir, abordaremos el análisis a través de la posición de un diputado que pasará a constituirse en bloque unipersonal. Y de allí iremos siguiendo todo el peregrinar de su presentación, su defensa en el recinto de sesiones. Para realizar este análisis, dividiremos el procedimiento en distintos segmentos en los que procederemos a verificar si efectivamente, con las herramientas y obligaciones que le brinda el reglamento,
nuestro diputado se encuentra en condiciones de realizar el control dentro del órgano a través de su activa participación. Por supuesto, todo comienza en la sesión preparatoria, que va a ser nuestro primer segmento de análisis, en donde se darán los principios básicos para que nuestro legislador pueda participar y controlar todo el procedimiento antes enunciado. Espero que hasta aquí haya sido claro. Bien, un segundo. Entonces vamos a proceder a analizar el primer segmento que dijimos que son las sesiones preparatorias. En todos los cuerpos colegiados existen las sesiones preparatorias. Se produce la incorporación de los integrantes del cuerpo. Por consiguiente, nuestro legislador, recordamos que vamos a hacer un legislador individual, en las sesiones preparatorias en la legislatura puede participar. En la incorporación, como la Cámara es jueza de sus títulos, para impugnar y ser impugnado también. Elegir y ser elegido autoridad de la Casa. En materia constitucional y en materia parlamentaria lo vamos a ver. Conformar un bloque político unipersonal del que será presidente de bloque. Integrar labor parlamentaria en su carácter de presidente de bloque. Y participar en el debate acerca de la conformación de las comisiones de asesoramiento permanente integradas y hasta ser autoridad de ellas. A continuación procederemos a desarrollar estos puntos. Como primer punto teníamos la incorporación Cámara Jueza de sus títulos. El reglamento de la legislatura, en su artículo primero, dice que las preparatorias se llevan a cabo con anterioridad a la sesión constitutiva. El presidente es el presidente de la legislatura. Esta es una primera imposición reglamentaria dirigida al presidente de la legislatura y es coincidente con el artículo 71 de la Constitución de la Ciudad. Bien, la legislatura es, como todos los cuerpos colegiados, juez exclusivo de los derechos y títulos de sus miembros. No varía en general con los demás en orden nacional o de otras provincias. La diferencia fundamental que tiene con las cámaras a nivel nacional radica en que los legitimados para impugnar, de acuerdo al artículo 8 del reglamento, es cualquier elector del distrito que puede efectuar impugnaciones. Es decir, quien se encuentra legitimado para votar a un legislador, y para ser un legislador también, además de votarlo, también se encuentra legitimado para impugnarlo previo a su ingreso. Este es uno de los mecanismos de participación ciudadana más importantes previstos en el reglamento de la legislatura. Por consiguiente, cada legislador puede impugnar a otros, ser impugnado, defenderse de la impugnación, etc., hasta la jura. Con la jura se produce su ingreso formal a la legislatura. El segundo punto es elegir y ser elegido autoridad de la Casa. Con respecto a las autoridades de la Casa, lo vamos a dividir, como dijimos antes, en materia constitucional. El artículo 71 de la Constitución dice que la presidencia de la legislatura es ejercida por el jefe de gobierno. Y que además la legislatura tiene un vicepresidente primero que ejerce su coordinación y administración. Hemos verificado en diversos artículos jurídicos que se produce un gran error al expresar que el vicepresidente primero lleva adelante la administración de la legislatura, en tanto que el presidente, que es el vicejefe de gobierno, tiene a cargo la parte legislativa. El error es que el vicepresidente primero no solo es un primus inter pares, sino que además es quien efectivamente detenta el poder en la legislatura. Por consiguiente, lleva adelante la parte administrativa y la parte parlamentaria. Con respecto a la parte reglamentaria, el reglamento, dictado el 15 de diciembre de 1997, ha creado los cargos de vicepresidente segundo y tercero. Recuerdo, presidente y vicepresidente primero están en la Constitución. Vicepresidente segundo y tercero están en el reglamento de la legislatura, elegidas a simple pluralidad de votos. La duración de mandato de las 3 vicepresidencias, según el artículo 86 del reglamento, es de 1 año pudiendo ser reelectos. Y de acuerdo al artículo 4, las votaciones de las 3 vicepresidencias, primera, segunda y tercera, deben hacerse en forma individual por cargo. O sea, claramente se expresa que en caso de empate debe hacerse una segunda votación limitada a los 2 candidatos o 2 candidatas que en la primera hubiesen obtenido el mismo número de votos. Como puede observarse entonces, las votaciones sean individuales por candidatos. No obstante ello, la legislatura en los últimos años ha hecho un paquete con los 3 cargos y se vota
para obtener una mayoría absoluta con los 3 cargos que están en el paquete en forma simultánea. Bien, ese es como el primer punto. El segundo punto es la constitución de los bloques políticos. El segundo párrafo del 103 del reglamento refiere a la organización de los bloques políticos. Dice cualquiera sea el número de sus integrantes. Pueden constituirse en cualquier momento del año. El 104 completa el tema, expresando que los bloques quedan constituidos a través de una nota con la firma de sus integrantes dirigida al presidente de la legislatura, informando su denominación, composición, autoridades, presidente del bloque, vicepresidente, secretario parlamentario del bloque, que es importante y después lo vamos a ver, y sucede generalmente en las sesiones preparatorias, pero puede suceder en el resto del año. Es decir, de acuerdo al reglamento, un solo diputado puede constituir un bloque político, pasando naturalmente a ser su presidente. Hasta ahora vamos bien con lo que estamos planteando. Otro punto es la integración de labor parlamentaria. Labor parlamentaria es la comisión de labor parlamentaria, está compuesta por el presidente de la legislatura y los vicepresidentes de la legislatura, los presidentes de los bloques políticos o quienes lo reemplacen. Es el vicepresidente primero, como dijimos, quien tiene a su cargo la administración y la coordinación, y también de labor parlamentaria. Lo importante acá para el tema de la labor parlamentaria es que todos los presidentes de los bloques políticos, o quienes lo reemplacen, van a labor, integran labor. Es decir, un bloque político de un solo legislador integra en labor, puede ir a labor y vota en labor por su bloque, que es el solo. Bien. Hasta ahí estamos también. El reglamento de la legislatura tiene una particularidad en el caso de los bloques políticos. Como en todos los lugares, el presidente del bloque representa a todos los diputados de su bloque. La particularidad de la legislatura es que en varias composiciones se ha dado que un presidente de bloque, por ejemplo en un caso de 6 legisladores, el presidente votaba en labor representando los distintos posicionamientos internos de su bloque. 3 votos por la afirmativa, 3 votos por la negativa, o 3 afirmativas, 3 abstenciones en algunas votaciones de labor. En otra conformación de la legislatura, el presidente de un bloque que integraban 3 legisladores, en reiteradas oportunidades, acompañó la posición del oficialismo, él, como presidente, como integrante de su bloque, y votó en contra por los 2 representantes, por los 2 diputados de su bloque, representando de esta manera la otra vertiente de su bloque, 1 a favor, 2 en contra. En definitiva, los presidentes de los bloques expresaron la perspectiva diferenciada de los diputados de su bloque en temas específicos, llevando a labor la opinión de cada legislador. En definitiva, aunque cada diputado de un bloque no vaya a labor, el presidente del bloque va a representar en labor su posición en la forma de votar. Después nos queda la integración de las comisiones de asesoramiento permanente. El artículo 26 del reglamento dice que las comisiones de asesoramiento permanente se integran en las sesiones preparatorias. Imaginen ustedes que nos suceda así, porque tenemos que empezar a considerar que son 24 comisiones y 2 juntas, y entre 7 y 23 integrantes cada uno. Es decir, que en la sesión preparatoria, una sesión preparatoria, o 2 si hubiera una continuidad, lo que habría que hacer es elegir 24 presidencias y 350 a 370, 80 cargos que habría que distribuir en una sola sesión. Entonces, las sesiones preparatorias, el cuerpo autoriza a través de una resolución, la primera que dicta la nueva legislatura, al vicepresidente primero, que como dijimos es quien tiene el poder, para emitir un decreto con el previo acuerdo de labor parlamentaria, con la finalidad de proceder a la integración de las comisiones y la propuesta velada de quiénes serán sus autoridades también. No vamos a hablar de cómo se hace el acuerdo, porque tardaríamos bastante. Nos hemos explayado en la Constitución comentada, pero en definitiva es, cada diputado más o menos tiene 4 posibilidades de integrar una comisión. Se puede integrar 4 comisiones. Le hace la propuesta a su presidente de bloque. El presidente de bloque toma todas las propuestas, se la lleva al vicepresidente primero de la legislatura. Todos los presidentes se reúnen,
tratan de ver si pueden haber un acuerdo. El vicepresidente primero tamiza todas esas proposiciones, las devuelve al bloque, y el bloque otra vez vuelve a hacer una nueva propuesta. Y así en 2 o 3 oportunidades, hasta que definitivamente el decreto del vicepresidente primero con la conformación de las comisiones sale la última semana de febrero o la primera semana de marzo, más o menos. Así que no se hace realmente en las sesiones preparatorias. Bueno, hasta acá la primera parte, creo que con esto estamos como para hacer un primer análisis. No sé si ustedes me ven, yo no los puedo ver, pero escucho. Sí, queda entonces, tenemos unos minutos, si alguien quiere formular alguna pregunta, si las pueden incorporar al chat, así se las hacemos al doctor Rodríguez Masdeu. Yo no los puedo ver, aviso que he desaparecido, los escucho pero no los veo. Bien, yo te anticiparía una inquietud que tengo en lo personal, Sí. Daniel. Te preguntaría, cuando vos te referiste a la participación ciudadana y enumeraste una serie de posibilidades que tenemos todos los ciudadanos para participar con alguna de esas actividades, si en la práctica vos ves que hubo un interés o una participación activa de los ciudadanos en acercarse a algún legislador y participar, por ejemplo, en las audiencias públicas o en las otras actividades. Sí, muchísimas la gente que se acerca y participa en la legislatura. En las audiencias públicas, yo recuerdo que una de las más importantes de todas fue un tema que normalmente uno no considera. En algún momento un legislador puso y presentó un proyecto para cambiarle a una parte de la avenida Sarmiento, ponerle avenida Rosas. Uno dirá, bueno, tal vez no sea muy importante este tema, pero según la Constitución de la ciudad requiere 40 votos, doble lectura y audiencia pública. Nunca vi tanta gente en la legislatura como en esa oportunidad en el Salón Dorado, en que eran los sarmientistas contra los rosistas. Y así en muchas otras oportunidades, en distintas audiencias públicas, se ha acercado. Sobre todo en aquellos temas que tienen que ver con salud, educación, asistencia social. Otro de los temas que yo enuncié de la participación ciudadana es la primera media hora en las reuniones de comisiones. Si hay un tema en reunión de comisión que le interesa a la gente puede concurrir a la comisión, las reuniones de las comisiones son públicas, y expresar en esa primera media hora, una vez hubo una media hora que se extendió hasta casi 5 horas, las ideas y la posición de la persona con respecto a ese tema que está en debate. O sea, la participación de la ciudadanía es muy importante en la legislatura de la ciudad. Además, por otro, uno de los temas que denunciábamos es, yo como persona común puedo concurrir a la legislatura, en este caso ahora está establecido hacerlo vía mail, a través del sistema de legislatura, pero yo puedo presentar un proyecto, puedo presentar la idea o un proyecto todo armado con todos los artículos. Eso se denomina consideración de particular. Se lee, se enumera, se publica en el boletín de asuntos centrados, con un número correlativo. Es decir, es como si fuera un proyecto normal de un legislador, pero no tiene iniciativa parlamentaria hasta tanto un legislador no lo toma como propio. En mi caso, por ejemplo, la ley de veteranos de guerra de la ciudad de Buenos Aires es una ley mía, hecha en base a un proyecto, bueno, mía. El proyecto lo hicimos con María Gracia, y es uno de los proyectos que primero salió, el primero que salió en forma de particular, presentado por un particular. Y después, bueno, María Gracia ha presentado varios proyectos sobre distintos temas que han sido aprobados. No sé si esto responde. Sí, totalmente, Daniel, muchísimas gracias. Es decir, el mensaje sería, acérquense a la legislatura, participen de las reuniones de comisiones,
acérquense a sus legisladores, que son aquellos que los representan, y para que realmente los representen de vuelta, acérquense y llévenle sus ideas. En algún momento, cuando estábamos con María Gracia, éramos los jefes de asesores de vicepresidencia primera, teníamos un sistema, perdón que me extienda en esto, un sistema muy interesante, que era los días viernes, recibíamos para el vicepresidente todas aquellas personas que tenían ideas. Trabajamos, hacíamos el primer borrador del proyecto, se los devolvíamos, los llevaban a la zona donde se encontraban, al ámbito de referencia de cada uno de los que se presentaban, nos traían nuevas ideas, volvíamos a modificar ese borrador, ese primer esquema, hasta así en varias oportunidades en que hacíamos ya un proyecto. Y le decíamos siempre que nosotros éramos los conocedores de qué pasaba en la legislatura. Hasta acá pudo llegar, hasta este artículo podemos hacerlo de determinada forma. Ustedes vean si están de acuerdo. Iban con la última verificación, los presentaban como particular, y nuestro legislador, que era el vicepresidente primero, en forma automática, cuando era publicado, él lo tomaba como propio. Es decir, lo presentan como particular, no tiene iniciativa parlamentaria, pero se publica en el asunto de entrada, ¿sí? En el boletín de asuntos de entradas. Al tomarlo el diputado como propio y haber acordado con ellos ya hasta dónde se podía llegar y cómo habíamos plasmado eso que se podía llegar en los artículos, sabíamos que ellos también conocían cuál era el esfuerzo que podía hacer el legislador. Porque no hay que olvidarse que son 60. Yo puedo presentar algo, pero por otro lado hay que ver si los 59 restantes están de acuerdo. Y ellos tenían el compromiso de presentarse después en la comisión para ir a defenderlo, además del legislador. Entonces había una interacción entre el legislador que presentaba el proyecto, que tomaba el de los que presentaban los zonales, y aquellos que se iban a presentar por un interés propio para hacer un proyecto en determinada zona de la ciudad. No sé si queda claro. Esa es una temática que decíamos siempre, ¿no? Sí, perfecto, Daniel. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere formular alguna, si no, podríamos seguir con el siguiente segmento. Bien. Sí. Yo no los estoy viendo, así que... Sí, perfecto. No tenemos por ahora otra pregunta, así Bien. que, Daniel, podés retomar la palabra. Bueno, entonces ya vimos las sesiones preparatorias. En las preparatorias ya dijimos todo lo que puede hacer el legislador. Ahora vamos a analizar el segundo segmento de análisis, que es la presentación de los proyectos. Según lo dispone el artículo 176 del reglamento, todo proyecto es un asunto que promueva un diputado o una diputada. El jefe de gobierno, el defensor del pueblo, las comunas, el Consejo de Planeamiento Estratégico, el Consejo Económico y Social o por iniciativa popular. Acá hay algo fundamental en esto, porque al decir que el proyecto es promovido por un diputado o una diputada, nos está dando la posibilidad de que un solo diputado presente un proyecto. Es decir, en algunos lugares hace falta la firma de varios diputados o varios legisladores para que el proyecto sea válido. La legislatura determina que con un solo diputado que firme podemos presentar un proyecto y ese proyecto va a ser publicado en el boletín de asuntos entrados y remitido posteriormente a las comisiones. Entonces, claramente, un legislador puede presentar un proyecto con su sola firma. Lo presenta junto con el carátula de presentación de proyectos y lo que debe agregar el diputado es a qué comisiones él pretende que sea girado. Como ustedes saben, si no después lo vamos a explicar, dijimos las 24 comisiones de dos juntas tienen distintas temáticas. Entonces el diputado debe en principio decir a qué comisión él pretende que sea girado, qué comisión o comisiones. Hay algo que es naturalmente acertado. En cuanto yo a más comisiones pretenda que gire para que intervenga sobre el tema, más va a demorar en que mi proyecto sea aprobado. ¿Sí?
y nuestro proyecto de diputado es publicado en el Boletín de Asuntos Entrados. En el Boletín de Asuntos Entrados, el presidente de la legislatura, por reglamento, le va a dar lo que denominamos giros. Es decir, a qué comisiones voy a remitir ese proyecto para que entiendan. Por ejemplo, siempre hablamos de la Ley Básica de Salud. Si presentamos un proyecto sobre Ley Básica de Salud, de acuerdo a las comisiones que hay en la legislatura, va a ir como cabecera, así como primera comisión que entienda el tema, a la Comisión de Salud. Después puede ir a la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Después a Políticas de Promoción Social, depende de la temática del proyecto. Y seguramente, como va a ser una derogación, tendría que ir a presupuesto. Ahora, si yo hago distintos ítems, cada vez más ítems en esa ley, y me obliga a naturalmente remitirlo a 6 comisiones más, en lugar de 4 comisiones va a ser a 10 comisiones. Difícilmente pueda salir en un año ese proyecto. Entonces, a veces es mejor hacer el proyecto más acotado y no tan rimbombante y que no salga nunca de la legislatura. Escucho preguntas sobre esto, a ver si quedó claro el tema, si te parece. ¿Quedó alguna? ¿Quieren formular alguna pregunta? No. ¿Podemos seguir? Sí, Daniel, podemos seguir. Bien. Bien. Hay un tercer segmento de análisis en que hemos dividido, que es las comisiones de asesoramiento permanente. ¿Se acuerdan que cuando hablamos un poco de las apuradas más temprano, dijimos que las comisiones de asesoramiento permanente no se conforman en la sesión preparatoria, sino que todos los presidentes de bloque traen la propuesta de sus legisladores, se la elevan al vicepresidente primero, tamiza todas las propuestas, hace su propuesta, se la remite a los presidentes de bloque, los presidentes de bloque lo bajan a sus legisladores, discuten nuevamente, hacen una nueva propuesta y así sucesivamente va pasando entre los meses de diciembre a marzo. Es decir, los presidentes de bloques cuando más trabajo tienen al principio del comienzo de la legislatura, porque tienen que conformar a todos sus legisladores. Y no es sencillo. No sé si ustedes me siguen escuchando hasta ahí. Sí, Daniel, nos están diciendo por el chat que está muy claro, que es muy clara tu exposición. Así que sí, bueno, podemos seguir. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Que en el mes de marzo recién ahí se finaliza la distribución de las comisiones. Los bloques se informan de la labor parlamentaria y en la reunión después sale la distribución de todos los legisladores en las distintas comisiones de la legislatura. El reglamento del artículo 136, en principio continúa con el lineamiento de los reglamentos de las cámaras a nivel nacional, que determina que la designación de los diputados en las comisiones de asesoramiento permanente y la distribución de las presidencias debe hacerse en lo posible, remarco esto, porque no es sencillo, respetando la proporción de los sectores políticos que están representados en el seno de la legislatura. En lo posible es, por ejemplo, si a cada 4 legisladores por bloque le corresponde una presidencia y hay 4 bloques unipersonales, tal vez a esos 4 juntos les corresponda una presidencia. Un caso muy interesante, en la tercera composición de la legislatura, cuando se renovó toda completa, un bloque había conseguido 8 legisladores. Entraron 8 legisladores. Si vamos por número, le correspondía entonces 2 presidencias. Bueno, el bloque resignó 2 presidencias o 3, tal vez, depende de la composición. El bloque resignó 1/2 presidencias con tal de obtener la Comisión de Derechos Humanos, que era la única comisión que le interesaba presidir. La Comisión de Derechos Humanos en su momento, durante estos 2 años que presidió este bloque, prácticamente no despachó nada. Es decir que los 8 diputados integrantes del bloque quedaron prácticamente anulados en esa Comisión de Derechos Humanos que prácticamente no despachó.
Lo que tiene interesante la comisión, el reglamento de la legislatura, que no lo tiene otro reglamento de cuerpo colegiado, y que habla de un tema fundamental, que realmente es cierto, ha resultado de muy difícil cumplimiento. Dice el reglamento que debe respetarse la diversidad de género. Tema muy interesante actualmente. Y ahora es más sencillo desde el punto de vista que entra diputado o diputada o diputada, diputado, ¿sí? Uno y uno. Recordemos que en ese momento todavía no había ni ley de cupo en el año 98. Ni siquiera había ley de cupo, si mal no recuerdo. Por consiguiente, que un reglamento establezca que debe respetarse la diversidad de género para la integración de las comisiones era algo muy, muy novedoso para la época. Ahora, como anécdota, ¿qué puedo decirle? ¿Cuántos eran los integrantes de la comisión de mujer? 9. ¿Cuántas mujeres había? 9. ¿Cuántos hombres? Ninguno. ¿Correcto? Y así, algunas comisiones que eran importantes, como por la parte económica, había muy pocas mujeres y la mayoría de hombres. Es decir, pero la legislatura ya desde sus inicios empezó a debatir de alguna forma y a integrar la diversidad de género en sus comisiones de asesoramiento permanente. Bien. ¿Abrimos a preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta? Por ahora no, Daniel. Por ahora no. Bien. ¿Estamos bien entonces? ¿Con la hora? Me parece que está muy claro, sí. Bien. Es decir, hasta ahora hemos visto que nuestro diputado participa en todo, ¿sí? Puede decidir todo hasta, por supuesto, va a perder todas las votaciones, un diputado unipersonal, pero no sé, vamos a ver después con algunos ejemplos que vamos a dar, que nos está quedando tiempo para darlo, cómo se trabaja. Hemos presentado el proyecto fue a la comisión, discutimos y ganamos o perdimos el tema de los giros. Ahora vamos a seguir este cuarto segmento de análisis, que es el trabajo de las comisiones a través del despacho de comisión y sus observaciones. Una cosa es el despacho de comisión, en el cual van a trabajar todos los diputados que son miembros de esa comisión. Y otra cosa es las observaciones, en las cuales van a opinar sobre el despacho de comisión el resto de los legisladores que no son parte de la comisión. Esquemáticamente es eso. Eso para que tengan en claro. Bien, es decir, en la legislatura porteña lo vamos a ver, todos los diputados pueden opinar sobre un despacho, cosa que no sucede en algunas legislaturas, porque hay despacho de comisión, en el cual opinan y trabajan los diputados que son miembros de la comisión, y el resto de los diputados no pueden observar, entonces va al recinto de sesiones. Porque es el siguiente, si yo soy, estamos dando un ejemplo allá, después lo vamos a ver. Si yo soy diputado que presenta un proyecto y va a determinada comisión y no soy miembro de la comisión, no puedo discutir sobre mi proyecto que otros están discutiendo. Y no puedo observarlo, sino hasta tanto llegue al recinto de sesiones. ¿Correcto? Entonces, un tema importante, ahora lo vamos a ver, como es el trabajo en comisiones, a veces la mayoría de los diputados en algunos reglamentos no pueden participar. Vamos a analizar ahora si en el reglamento de la legislatura todos los diputados pueden participar en este segmento de análisis y trabajo y despacho de comisiones. Y observaciones, por supuesto. Bien, el primer tema a analizar es el temario de comisión. Importante. No sé si dijimos claramente cómo era la participación. Me faltó decir algo, me parece. Formalmente, la comisión, hay una fecha en la cual se constituye, se reúne. Está el decreto del vicepresidente primero, y dice 7, 9, 11, 13, 15, 17, estos 21 miembros son los que integran la comisión. Bien. Formalmente, por reglamento,
cuando se constituye la comisión, van a decir, bueno, yo propongo a la doctora Ravisa como presidente de la comisión. La doctora Ravisa está presente, dice, bueno, muy honrada, y todos los demás legisladores van a estar todos de acuerdo en que la doctora Ravisa sea la presidenta de la comisión. Por ejemplo, en otra constitución, en otra comisión, vamos a poner asuntos constitucionales, se reúnen los 11 miembros, está la doctora Traba como uno de los miembros de la comisión, y otro de los, la doctora Nenzi va a decir, bueno, yo propongo a la doctora Traba para que sea la presidenta de la comisión. Los demás van a decir que bien la doctora Traba, muy interesante todo, y por supuesto todos la van a votar. El tema es, ¿se ponen de acuerdo todos en forma natural ahí? No, no. En el decreto de vicepresidencia, en forma velada, arriba de todos los miembros de la comisión, el primero de todos, dice Traba, en la otra comisión dice Ravisa, en la otra comisión dice Nenzi, en la otra comisión dice Elizabeth Rodríguez, y ese va a ser, esto lo sabe muy bien la doctora Rodríguez, que fue secretaria parlamentaria de varios bloques en la legislatura, eso va a ser la forma en la cual se elige realmente al presidente de la comisión. Formalmente se elige en la Constitución, pero realmente ya ha sido elegido por todos los presidentes de bloque, en ese acuerdo que dijimos que se hace con el vicepresidente primero, y la Constitución formal lo único que hace es formalizarlo. Pero el presidente, vicepresidente primero y segundo, ya están elegidos en el acuerdo de labor parlamentaria. ¿Quedó claro ese tema por las dudas que me faltaba? Bien. Entonces, ¿qué tiene de importante el presidente? Primero, que coloca a su director general, que va a manejar a todos los asesores de todos los diputados. Y segundo, que el presidente de la comisión va a elaborar el temario de la comisión. Fundamental. A través del director general que va a designar el presidente. En el temario de comisión vamos a establecer el orden de tratamiento de los proyectos. El artículo 156 dice que el orden de tratamiento expresa que deben tratar las comisiones los expedientes por orden cronológico de entrada. O sea, primero todos los proyectos por orden cronológico de entrada. Así expresa el reglamento. Y después de esa primera enunciación dice, pero seguidamente hay 4 excepciones. Primero, cuando el cuerpo del recinto de sesiones, el cuerpo del recinto, ha aprobado un tratamiento preferencial para un asunto. Después vamos a ver qué es una preferencia. Cuando la labor parlamentaria haya prestado acuerdo para un pedido de pronto despacho. Cuando al menos 3 integrantes de la comisión soliciten la inclusión del temario de un asunto. Cuando habla del asunto, el reglamento, habla de un proyecto. Bien. Y por último, cuando la comisión decidiese modificar el orden de tratamiento de los asuntos por resolución fundada. En el caso de los prontos despachos y las preferencias, estas deben ser solicitadas por un solo diputado. Pueden ser solicitadas por varios o por uno solo. Entonces, fíjense ustedes que un diputado puede modificar de alguna forma el temario que el presidente de la comisión ha determinado. Es decir, nuestro humilde diputado influye en la elaboración del temario de la comisión. ¿Sí? Por supuesto, debe estar aprobado por labor o por el recinto de sesiones, como hablamos. Vamos a diferenciar la participación del diputado, como ya dijimos, si es miembro de la comisión o si no es miembro de la comisión. ¿Vamos bien hasta acá? Tenemos una pregunta, Daniel. Pregunta, acepto pregunta. Sí, el doctor Duarte Moreira te pregunta si hay tiempos o plazos para que se expidan en las comisiones. No llegamos todavía, pero ninguna duda que hay tiempos o plazos. Si podemos adelantar ya que la comisión tiene 120 días corridos para expedirse y el reglamento le permite a la comisión, si el tema es muy importante o complicado, concederse a sí mismo 120 días más. Cuando lleguemos vamos a analizar eso a ver qué es lo importante. ¿Sí? ¿Quedó claro?
120, y si el tema es muy complicado, 120 días más. Bien, ahora un detalle nada más para ir adelantando. Por ejemplo, en el mes de marzo presentamos nuestro proyecto. Si la comisión no lo trata, son 120 días más para abril, mayo, junio, julio. Si la comisión se concede 120 días más para analizar y despachar ese proyecto, tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es decir que la comisión tendría realmente hasta el mes de diciembre, si se concede los 120 días más, para despachar ese proyecto que está pedido por un diputado, ¿sí? Pero después lo vemos, después vamos a ver las alternativas que eso nos genera. Seguimos. Entonces, ¿alguna pregunta más? No, Daniel. Bien. Seguimos. No sé si lo desconcertamos a todos ya o están todos conformes. Vamos a considerar entonces si el diputado es miembro de la comisión o no es miembro de la comisión. Si es miembro de la comisión, tiene la obligación de concurrir a la comisión a efectos de el despacho. No tiene la obligación de firmar, pero él tiene la posibilidad de firmar el despacho, ¿sí? Es uno de los diputados, siempre no muy impar, que van a firmar el despacho de comisión. No tiene la obligación de hacerlo. Puede ir y mirar, discutir, decir no me gusta el proyecto y no hacer nada. Pero él puede concurrir y firmarlo o no, porque es miembro de la comisión. Entonces, si él quiere despachar, excepto que tiene que ir y firmar. Como dijimos antes, los diputados que no son miembros de la comisión pueden observar el despacho de comisión ya elaborado y publicado. El diputado que es miembro de la comisión puede firmar, puede observar el despacho que no firmó. Sí, hay dos causas. Cuando estaba enfermo o estaba en alguna comisión del servicio, en momentos en que se haya firmado el despacho y él no estaba por una causa justificada. Entonces, si cuando el despacho es firmado por la comisión y este diputado no se ha encontrado por alguna de esas dos causas, puede firmar la observación como el resto de los diputados mortales que no son parte de la comisión. ¿Quedó claro? Bien, sigamos. Vamos a analizar ahora el quórum de la comisión. El artículo 144 del reglamento, siempre tratando de analizar desde el punto de vista si uno o dos diputados, si uno solo, puede llegar a modificar algo, y como vimos, un solo diputado puede influir en el temario, puede modificar el temario, incluir su proyecto humilde en el temario, ¿sí? El 144 habla del quórum para sesionar, y establece como siempre un principio general. El principio general dice que el quórum se obtiene con la mayoría absoluta de sus miembros. Es decir, tomemos una comisión de 9. La mayoría absoluta de 9 es 5. 5 es más que 4, mayoría absoluta. Bien. No sé si me ven, pero estoy tomando agua. Pasada la media hora, el reglamento dice que pueden despachar los temas incluidos en el temario 1/3 de los diputados miembros de la comisión. Es decir, está en el temario, la mayoría absoluta, 5 pueden despacharlo. Pasada la media hora, 1/3 de los diputados, ¿cuánto es el tercio de 9? 3. Pasada la media hora, 3 diputados presentes pueden despachar el tema. Bien. Y se debe dejar constancia en el despacho correspondiente que han sido 3 diputados. Se pone más interesante acá todavía, porque el 145 completa el sistema diciendo que cuando una comisión para tratar determinado tema fracase porque no hay quórum, o no despache, y el tema esté 3 veces en el temario, es decir, 1, 2, 3 veces en el temario, aún aplicando lo dispuesto anterior, que no conseguimos 3 diputados, 1/3, los diputados presentes pueden llegar
a despachar el tema en cuestión. Es decir, la tercera vez que el tema se encuentra en el temario, 2 diputados solitos pueden llegar a despachar. Los diputados presentes, no vamos a tomar uno, vamos a tomarlo como 2. Los diputados presentes, que antes eran 3, ahora como es la tercera vez que está en el temario, los diputados presentes, que son 2, pueden llegar a despachar el tema. ¿Correcto? Entonces, si fueran 3 o menos de 3, se debe indicar que el despacho está firmado en minoría de la comisión, en minoría. Y para todos los efectos reglamentarios, el despacho en minoría debe ser considerado despacho de comisión. Y hay algo más. Esta activa participación de la minoría se encuentra reforzada en el artículo 146, que dice: cuando la mayoría de la comisión estuviera impedida o rehusara de concurrir, la minoría, que puede ser 1, por ejemplo, debe ponerlo en conocimiento del cuerpo para que el cuerpo proceda sobre la comisión o para que el cuerpo haga, por ejemplo, una preferencia pedida por ese diputado para que se lo ponga en temario. Lo puede hacer 3 veces, después de 3 veces ya dijimos que en temario 2 diputados pueden llegar a despachar. ¿Quedó más o menos claro? Acá es importante algo fundamental, hasta acá. No sé si quieren que respondamos ahora o seguimos con el mismo tema. Si hay preguntas, respondo. Si no... No tengo preguntas nuevas. Seguimos entonces. Hay 2 garantías sobre la igualdad de tratamiento de los proyectos. Pues ya dijimos, todos los diputados pueden presentar proyectos. Lo que tenemos que ver ahora es si todos los proyectos son tratados iguales. Entonces, la garantía sobre la igualdad de tratamiento de los proyectos están en el 154 y 155 del reglamento. El 154 dice: cuando se encuentra en estudio de una o varias comisiones de asesoramiento más de un expediente, le hace proyecto, referido a un mismo asunto, le hace tema, por ejemplo, ley básica de salud, y la naturaleza del proyecto es la misma, por ejemplo, ley básica de salud, el dictamen o despacho, debería decir, que recaiga, debe contener el análisis de todos los proyectos enumerados por orden de presentación. Esto implica que el tratamiento debe considerarse en forma simultánea. Si hay proyectos de 4 diputados, del Ejecutivo 5, del Consejo Económico y Social 6, sobre un tema de ley básica de salud, todos los proyectos deben ser considerados para elaborar ese despacho. Lo cual no significa que a mi proyecto, que tiene 5 artículos, tomen alguno de esos artículos y lo incluyan en el despacho. ¿Queda más o menos claro? ¿No? Deben ser considerados, lo cual no significa que deben estar incluidos algunos de esos artículos en el despacho elaborado por la comisión. ¿Ahí? Ahora te escucho, sí. Ahora sí, Claro, porque me había quedado yo silenciada. Bien, bien. Quedó claro Perfecto. entonces. Todos Sí, los sí. proyectos deben ser tratados, que hablen sobre el tema, deben ser tratados en forma simultánea en ese despacho. Lo cual no significa que a mi proyecto lo consideren y entren algunos artículos o no. Esa es la consideración. Y el 155, con respecto a las preferencias, dijimos que un diputado puede pedir una preferencia. La segunda garantía de igualdad en el tratamiento de los proyectos se encuentra en el 155, que dice: cuando se pida una preferencia para el tratamiento de un proyecto, yo, por ejemplo, pido una preferencia para el tratamiento de mi proyecto, y existan otras iniciativas de la misma naturaleza, referidas al mismo asunto, el otorgamiento de la preferencia implica un idéntico tratamiento para todos los expedientes vinculados al tema. Por ejemplo, yo, diputado, tengo mi proyecto de ley básica de salud. Lo presento, tiene 5 artículos. El Ejecutivo presentó un proyecto de ley básica de salud de 200 artículos. El bloque mayoritario presenta un proyecto firmado por 20 diputados o 31 diputados, también sobre ley básica de salud, con 100 y pico de artículos. Entonces, la preferencia que yo pido y que me conceden a mí para que lo pongan en el temario de la comisión, significa que la comisión va a considerar mi proyecto, el del Ejecutivo y el del bloque de la mayoría con 31 diputados que lo firmen.
Entonces, como verán, hay una garantía de que cuando traten el tema, mi proyecto va a ser tratado. Y cuando se pida el tratamiento de un tema y yo tenga mi proyecto presentado, mi proyecto va a ser considerado también como parte integrante de ese debate que se va a hacer en la comisión y posterior despacho. Lo cual no significa que me tengan en cuenta, por supuesto. ¿Sí? Perdón, Daniel, tenemos aquí una inquietud. Diego Sí. Matías López Beatriz pregunta, hola, buenas tardes, quiere decir que analizan todos los proyectos pero terminan girando uno solo. No, giro es una cosa. Giro es el proyecto, cuando van a la comisión, esos son los giros, a las distintas comisiones que van los proyectos. ¿Sí? En razón de la materia, en razón de la Constitución y del reglamento. Pues el reglamento establece, lo que pasa es que no podemos hacerlo ahora, establece cada una de las competencias de las distintas comisiones. ¿Sí? Entonces, analizan el proyecto, analizan en este caso, como dijimos, los 3 proyectos que hay, el mío, de diputado humilde, el del Ejecutivo y el del bloque mayoritario de 31 diputados que firmaron, y de ahí van a hacer un solo despacho, lo cual no significa que consideren mi proyecto o consideren los 135 artículos del Ejecutivo o los 110 del bloque de la mayoría. Hacen un mix y van a considerar lo que la comisión considere más interesante. Y en base a eso van a hacer el despacho de comisión. No tenemos tiempo ahora para hablar, ¿crees? Yo no tengo... ¿Quedó claro entonces cómo es el tema del despacho de comisión? La comisión tiene la obligación de analizar todos los proyectos que traten sobre el mismo tema. Lo que no tiene la obligación es de incluirlos a todos los artículos en el despacho elaborado por la comisión. Bien, sigo y después seguimos con la pregunta de Patricia. Perfecto. Bien. No recuerdo quién, pero había hablado del plazo para despachar. El 157 del reglamento dice que las comisiones y juntas deben despachar los proyectos sometidos a su consideración dentro de un plazo máximo de 120 días corridos, pudiendo ser prorrogado por el tema de la complejidad del expediente, si es que la comisión se da otra vez 120 días. Dijimos, marzo, llegamos a diciembre. ¿Sí? Ahora, hay algo importante acá. ¿Qué es? El autor puede solicitar a la presidencia de comisión, según otro artículo del 161, que si no se trata su proyecto dentro de los 120 días, se gire a otra comisión y debe ser aprobado por el cual. O si no, el autor puede pedir que su proyecto, que no fue despachado por la comisión, sea remitido al recinto para su tratamiento sobre tablas. Después lo vamos a ver. Cuando lleguemos, esperemos que sí, al tratamiento sobre tablas. Está claro entonces que el autor puede pedir que su proyecto sea sacado de la comisión y remitido a otra comisión o al recinto directamente. No tenemos tiempo para hacer ejemplos, pero todas estas cosas nosotros en nuestra calidad de secretarios parlamentarios de bloque, con María Gracia, seguramente Adriana Rodríguez lo ha hecho, la hemos practicado, lo hemos llevado a cabo. Bien. Ahora vamos a analizar qué pasa si el diputado no es miembro de la comisión. 16:39 me indican, nos quedan 21 minutos. Si el diputado no es miembro de la comisión, puede participar a través de los siguientes instrumentos. La comisión, por el artículo 138, debe citarlo para que exponga en todos aquellos días en que se trate su proyecto en la comisión. Es decir, el diputado va a participar, el diputado no miembro va a participar yendo a la comisión y defendiendo su proyecto en todas las reuniones de comisión. Dijimos, el diputado puede pedir una preferencia y un pronto despacho para que se trate su proyecto y sea incluido en el temario de la comisión. No vamos a llegar, pero las preferencias en la legislatura son todas
con fecha de realización de la sesión. Por ejemplo, yo puedo pedir una preferencia ahora para dentro de 5 jueves, para la sesión de dentro de 5 jueves. Va a implicar que la comisión, antes de eso, va a tener que ponerlo en el temario. Ahora, si lo despacha o no despacha, es otro tema. Pero antes de eso, lo van a tener que poner en el temario a los efectos de que pueda estar disponible como despacho o no, si están de acuerdo, en la reunión de la sesión dentro de 5 jueves. ¿Queda claro? Sí, y tenemos la pregunta, Daniel, de la doctora Patricia Santini. Sí. Nos dice que la consulta sería, si luego de evaluar todos los proyectos complementan con todo lo presentado y pasan a integrar el proyecto que finalmente se eligió. El tema es así, no se elige un proyecto solo. El trabajo de las comisiones es muy interesante, tendríamos que hacer realmente una charla alguna vez sobre todo lo que significa el trabajo en comisión y el trabajo de los asesores, que es muy importante. Y el trabajo del personal de planta permanente que está en la comisión. Pero lo adelantamos rápidamente, en un minuto. El personal de la planta permanente lo que hace es hacer normalmente un comparativo con todos los proyectos que hablan del mismo tema. Y se lo remiten a los asesores para que a su vez lo analicen y lo vean con sus diputados. Entonces, puede ser que de algún proyecto tomen el artículo 1, de otro proyecto el artículo 3, de mi proyecto humilde que estaba por ahí, mi artículo 5 puede llegar a ser el 33, que les interesa a todos, ¿sí? Tenía 5 artículos, resulta que mi texto, con las modificaciones que intenten, que les parezca necesario modificar, puede llegar a ser el artículo 33 de un proyecto de 70. ¿Queda claro más o menos? No es que eligen uno y ese es el que vale. Si la comisión elige uno y ese es el que vale, y no toma ninguna parte de los otros 2 proyectos, seguramente que están trabajando mal. Porque todos los proyectos, excepto que sea absolutamente irrealizable, todos los proyectos sobre un tema, todos sirven para nutrir y hacer un despacho mejor. Se lo digo por nuestros 30 años de legislaturas y Cámara de Diputados y Senado, todos los proyectos son buenos, una parte buena. Todos juntos son siempre mucho mejor. Bien, ¿quedó claro más o menos? No es que eligen uno y ese es y no lo modificamos. Si elegimos ese y no modificamos, ninguna duda que estamos haciendo mal o cumpliendo órdenes estrictas. Bien. Entonces, dijimos la preferencia es con fecha de realización de la sesión. Ahora, estamos en el segmento en el cual vimos el trabajo de comisión, de los diputados que están en la comisión, y el trabajo de los diputados que no son miembros de la comisión. Como dijimos, los diputados pueden observar. Es decir, los diputados, el proyecto se ve, todos los proyectos se despachan. Hay un solo despacho, se publica para que todos los legisladores conozcan. Dijimos, los que van a observar, es decir, los que van a participar, son aquellos que no pudieron participar en la reunión de comisión. Que no podían porque no eran miembros. Entonces, durante 7 días va a estar publicado. Y yo, legislador, que no soy miembro de la comisión, voy a poder presentar mi observación. Nosotros hacemos normalmente talleres de observaciones. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido secretarios parlamentarios de bloques minoritarios. Entonces, es mucho más fácil de alguna forma trabajar sobre el trabajo de los otros que ya han elaborado un despacho y hacer las observaciones. Es decir, ir tomando tal vez los errores que han introducido en los despachos y corregirlos, o hacer algunas modificaciones que sean sustanciales y contundentes para mejorar el proyecto o el despacho en cuestión. ¿Queda claro? Es más fácil a veces observar el trabajo de los otros, ¿sí?, que hacer el trabajo. Porque además no se olviden que para hacer el trabajo de esa comisión se tuvieron que poner de acuerdo todos, más o menos. En cambio un diputado solito, puede hacer una observación. El diputado solo entonces puede observar
Alguna vez podríamos hacer un taller de observaciones para ver cómo funciona. Pero bueno, nosotros habíamos definido en su momento para la observación, esperen que la trate de encontrar, el Instituto de las Observaciones, incorporado a la normativa de carácter parlamentario vigente en la legislatura de la ciudad, es un escrito de carácter legislativo revestido de las formalidades correspondientes, elaborado por un diputado o diputadas, generalmente con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de la tarea realizada por las comisiones y juntas, expresada en el despacho, fijando una posición distinta a la despachada, presentado en tiempo y en forma ante la oficina pertinente de la Secretaría Parlamentaria, que se incorpora al despacho que lo origina luego de su correspondiente publicación para su tratamiento conjunto en el recinto de sesiones. Traducido, tenemos el despacho que firmaron los miembros de la comisión y yo soy un diputado que no soy miembro de la comisión. En el recinto van a tratar el despacho de la comisión más mi observación. Entonces yo en el recinto de sesiones voy a poder hablar como autor de la observación. También podía hacerlo si era presidente del bloque. Y también puedo hacerlo como diputado común. Lo que pasa es que si soy observador, voy a tener más tiempo para hablar todavía que los demás. ¿Queda claro? No sé, estoy adelantando esto porque no sé si vamos a llegar a los tiempos. Bien. ¿Preguntas? No, Daniel, no hay otra. Bien. Podemos avanzar. El quinto segmento de análisis es la preparación de la sesión. Hasta ahora presentamos el proyecto, la comisión lo despachó, el nuestro y el de varios, observamos o no observamos, depende de cómo éramos, si éramos miembros o no. Ahora vamos a hacer el segmento de análisis y preparación de la sesión. Hay dos comisiones que son fundamentales. Cuando dijimos que en las sesiones preparatorias se constituyen los bloques, íbamos a nombrar al presidente del bloque, que es diputado, y al secretario parlamentario, que no es diputado. ¿Sí? La comisión de prelabor parlamentaria, que es única, eso la inventamos hace muchos años atrás, estábamos con la doctora Rodríguez también, María Gracia y la doctora Rodríguez, la invitamos en algún momento hace muchos años atrás, es única, no existe comisión de prelabor parlamentaria en ningún otro lado, y es la reunión de los secretarios parlamentarios, es decir, de aquellos que no son diputados, pero que de alguna manera representan el bloque, de los distintos bloques políticos, presididos por el secretario parlamentario de la legislatura. Generalmente se hace un día antes de la reunión de labor, y tiene algo fundamental. Se establece el primer ordenamiento que va a tener la sesión, que es todo lo técnico, no lo político. Lo que ya han despachado las comisiones, los pedidos que van a hacer sobre tabla los distintos legisladores, y se van ordenando. Y labor después, que es la reunión de los presidentes de bloque al día siguiente, va a decidir quién va y quién no va. Pero en principio está la tarea técnica de los secretarios parlamentarios. Que fíjense ustedes, qué importante será, que debe ser unas 40 o 50 veces que se fue a la sesión con prelabor parlamentaria. Es decir, sin la reunión de los diputados en labor parlamentaria. Es decir, por eso es muy importante la realización del trabajo del secretario parlamentario. El secretario parlamentario representa de alguna forma a todos los diputados. Y les cuento una anécdota ya para introducir anécdotas. El secretario parlamentario de un bloque, que tenía 5 legisladores, muy cordial y sabía mucho del tema, llegaba a la reunión de prelabor de los secretarios parlamentarios y decía, bueno, yo voy a presentar este proyecto. Y ahí no se votaba nada. Lo presentaba y seguía armando trabajos. Cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que no lo vota nadie. Pues no lo va a acompañar nadie. Es más, ni mis propios legisladores, los otros 4 tampoco lo van a acompañar. Pero el diputado XX me lo pidió y lo tengo que presentar. Queda claro en ese ejemplo que la tarea del secretario parlamentario es aunar todos los temas, todos los proyectos que tienen todos sus legisladores y presentarlos en labor, independientemente de cuál sea la posición de su mismo bloque. Porque él lo decía,
Mañana seguro que no lo vamos a acompañar ni nosotros, pero hoy lo tengo que presentar, pues lo pidió el diputado. Queda claro entonces, ¿no? Como el diputado, puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, el diputado, que ni su bloque va a acompañar el proyecto, pudo presentarlo en prelabor y lo va a discutir mañana en labor. ¿Sí? ¿Queda claro entonces lo fundamental? Eso es prelabor parlamentaria. En muchas oportunidades, reitero, se fue a la sesión con el informe de prelabor, que no es político, sino que es un informe eminentemente técnico. Ahora vamos al día siguiente, a labor parlamentaria. Como vemos aplicado, me quedan creo que 10 minutos. Labor parlamentaria en la reunión de los presidentes de bloque o quienes los representan. Ha pasado en distintas oportunidades, como dijimos, que el presidente de bloque, que vota por todos sus legisladores, representan las distintas vertientes que tiene su bloque. Acuérdense, el diputado que votaba con el oficialismo era presidente de bloque, y él decía sí a esto, no a esto, por 2 votos, porque mis otros 2 diputados del bloque no están de acuerdo. Entonces, el presidente de bloque en la legislatura representa las distintas vertientes de todos los legisladores que están en su bloque. Así como el secretario parlamentario decía, ni mis otros diputados lo van a votar, pero yo tengo que presentarlo. ¿Sí? Entonces, y el presidente de bloque unipersonal también concurre a labor, por ser presidente de bloque. Bien, el problema que tiene el diputado presidente de bloque unipersonal, que si él no va, nadie lo puede representar. Entonces nadie vota en el labor por él. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá o definimos algo rápido? ¿Tenemos alguna pregunta? Podríamos aprovechar los últimos minutos. Si efectivamente, Daniel, nos quedan 8 minutos, así que bueno. Yo voy a hacer un minuto más para cerrar, para hablar de las tablas, el análisis de la participación en la sesión. Todos los diputados presidentes de bloques tienen, en caso de proyecto de ley, 15 minutos para hablar. Los diputados comunes tienen la mitad. Y si yo como presidente de mi bloque tengo 15 minutos para hablar. Si fuera mi proyecto tendría 15 minutos para hablar como presidente de bloque o 15 minutos como autor de la iniciativa. O si lo hubiera observado, tendría 15 minutos como observador. O si hubiera hecho un despacho de minoría, es decir, toda la comisión de un lado y yo solito de otra, tendría mis 15 minutos como autor del despacho de minoría. Es decir, en todo momento un diputado solo puede llegar, como hemos observado, a la sesión con todas las posibilidades de participar y decidir sobre el tema. Hasta en el tratamiento sobre tablas. El tratamiento sobre tablas, y con esto termino, es la posibilidad que tiene un diputado de plantear que un tema sea tratado a pesar de que no tenga el despacho de comisión. Por 2/3 de los miembros presentes de la legislatura en la sesión, habilitan el tratamiento sobre tabla y ahí pueden discutirlo. Si requiere despacho de comisión, se constituye la legislatura en comisión que va a elaborar el despacho. Que eso es toda una historia como para discutir, tenemos artículos sobre eso. Y si no, si se aprueba la tabla, tiene 5 minutos para hablar el diputado, para exponer y pedir que se apruebe su tabla. Si la tabla está decidida antes de eso, por labor parlamentaria, que están en tablas sin discusión, porque están todas acordadas, el diputado que no puede hablar puede introducir su posición a través de un escrito que va a ser parte de la versión taquigráfica. Y si el diputado plantea en la sesión una tabla y es rechazada por los 2/3 del cuerpo, no consigue los 2/3, él mismo en la sesión puede introducir su escrito diciendo por qué debería haberse votado la tabla que estaba pidiendo. Entonces, rápidamente en este minuto, el diputado en la sesión siempre tiene posibilidades de hablar. O si no tiene posibilidad de hablar, por lo menos de insertar el escrito que va a formar parte de la versión taquigráfica y sustentar su posición. Con esto lo dejo acá para que nos queden algunos minutos, nos quedan 5. Escucho. Muchas gracias, Daniel.
No sé No sé si... no sé si me ven. Ahora sí, Ah, Daniel. bueno, milagro. Sí, sí. Bien, ustedes me ven, pero yo no los veo. Sigo sin verlos. ¿Preguntas? Excelente exposición, dice la doctora Nelida Traba. Muchas gracias. Yo estoy leyendo los chats, Daniel. Los insultos no, por favor. No, eso los voy a omitir. Bien, gracias. Tranquilo. Pero no, la verdad que bueno, en lo personal también agradecerte mucho. Patricia Santini, muy claro. Duarte Moreira, muchas gracias. Al doctor Rodríguez Masdeu por la exposición. La verdad que sí, nos quedamos con ganas de más, Daniel. Esto que estabas hablando, que estabas sugiriendo vos algún tipo de taller, también podríamos organizar para un próximo encuentro, ¿no? Podríamos Natalia organizar. Monteleón, excelente exposición, un lujo, Daniel, te dice. Lo importante es que haya quedado claro, si bien tuvimos que achicar mucho lo que teníamos previsto, porque realmente es mucho. Para la tarea de la comisión haría falta una reunión para solamente hablar de cómo se trabaja en comisión. A veces uno piensa que están los dos extremos. Los diputados dicen que no van a la sesión, pero que están trabajando desesperadamente en la comisión. Y otro que dice que los diputados no trabajan nada. A veces se trabaja mucho en algunas comisiones y a veces no se trabaja mucho. Hay algo que yo destaco, lo que destacamos siempre con María Gracia acá, es el trabajo de los asesores de la comisión y el trabajo del personal de la comisión. Muchas veces ha sucedido que en la reunión de asesores se han puesto todos de acuerdo, han hecho un trabajo excelente con varios proyectos que trataban sobre determinado tema. Y ustedes dicen, qué ley más maravillosa que estamos haciendo. Y después se la presentamos a los diputados y los diputados dicen, no. Y no sale nada. Era lo que nosotros queríamos o lo que ellos quieren, pero no lo que ustedes quieren. No sé si se entiende. A veces el trabajo de los asesores es a veces un trabajo muy importante, pero que no sale de la comisión. Como anécdota les puedo comentar que había un diputado muy vivo en estas cosas, que pasaba en el mes de marzo, en el primero de marzo se caen los proyectos. Entonces, el trabajo de la comisión, y para hacer otro análisis también, el trabajo de la comisión ya no servía, porque había que presentar de vuelta. Entonces, algún asesor de él pasaba por la comisión y decía, sí, por favor, fuimos directores de comisión, tanto María Gracia como yo, nos decían, ¿no nos pueden dar aquellos textos consensuados que tienen, que ya no sirven, porque se cayeron los proyectos? Sí, sí. Y al otro día, el diputado presentaba los textos consensuados como propios. ¿Sí? Algunos salieron, otros no, pero vamos a ver la parte buena. Aprovechaba el trabajo de los asesores de la comisión. ¿Sí? Siempre busquémosle la parte buena. No sé qué hora es. Sí. Justo las 17 horas, Daniel. Bien, entonces yo les agradezco mucho, si no tenemos más que quitar o enmendar, por haber participado de esta charla. Y bueno, esperemos encontrarnos en una próxima. Gracias, Patricia, y gracias a las doctoras que han participado. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel.